Fanáticos de los deportes, bienvenidos. Somos Sport House Ben, tienda de ropa deportiva y coleccionismo. www.sporthouseben.com. Saludos a todas las personas que se están conectando. Muy buenas noches. Otra noche más de live. Gracias a todos los que se conectan. La noche de hoy tendremos al ex Grande Liga venezolano Dani Sandoval. Vamos a esperar que se conecte por aquí para darle entrada. Gracias a todas las personas que se están conectando. La gente de Big Player Sport. Sigan esa cuenta. Está presente por aquí. Saludos al pana Alfredo Martos. Vamos a esperar que se conecte por aquí el amigo Dani. Gracias a todas las personas que se están conectando. Mientras esperamos la entrada del invitado de esta noche, pueden chequear por allí nuestras cuentas en Instagram, Facebook, X o lo que antes era Twitter. Estamos por allí presentes y pueden ir a nuestra página www.sporthouseben.com, donde allí van a conseguir Funkos, bobbleheads, van a tener muñecos así, también se pueden comunicar con nosotros, van a tener así como este, y ya tenemos por aquí, vamos a ver al invitado. Se están conectando. Vamos a esperar, ya le dimos la invitación, vamos a ver por aquí si la agarra. Señor Dani Sandoval. Joel, buenas noches, ¿cómo estás? Excelente, buena gorra esa. Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad, y muy agradecido por todas esas personas que están por ahí conectándose, siguiendo lo bonito que es este deporte, el béisbol. Así es. Dani, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Como te comentaba en algún momento, un espacio que creamos en tiempos de pandemia, pues no teníamos nada que hacer y dijimos, vamos a ver cómo hacemos para hablar de esto, de coleccionismo, de figuras, del amigo tuyo, o sea, tuve, y empezamos a hacer lives y bueno, gracias a Dios a la gente le ha gustado y bueno, pasamos un buen rato aquí conociendo esa otra parte de nuestras estrellas, de todas estas personas que hicieron vida y que hacen vida en el deporte venezolano, ¿no? Bastante agradable y la iniciativa tuya de estar con varios Grandes Ligas aquí, de estar por estos lives donde la gente puede conocer un poco de lo que hicimos, de lo que logramos como jugadores, como personas y las trayectorias que tuvimos que pasar para llegar a estos niveles, ¿me entiendes? Así es. Y todo el mundo mucha gente cree que es color de rosa, que mira qué sabroso ese pan ahí haciendo lo que le gusta, jugando. Pero hay muchas cosas que están detrás de cámaras que no sabemos, ¿no? Yo creo que es un poquito de todo, mucha gente que le gusta este deporte conoce, sabe todo lo que hay que pasar para estar allí. Yo creo que cualquier deporte, como se llame, profesional, tiene sus pros y sus contras, pero aquel que se propone para llegar a donde quiere, siempre lo puede lograr. Así es. Así es. Dani, me imagino que te han hecho muchísimas entrevistas, sobre todo cuando estabas activo y más o menos siempre te preguntaban lo mismo. Entonces, vamos a dar un repaso aquí rapidito de el famoso Dani Sandoval. Yo te voy a ser sincero, por todas partes, cuando te estaba
chequeando por las redes, decía Dani E. Sandoval. Dani E. Sandoval. Y yo decía, bueno, esta E, ¿qué es? Es Enrique, es Elías, en ninguna parte vi que por fin que era. No, bueno, mi segundo nombre se lo debo a mi hermana bueno, en paz descanse, muchos años falleció. Ella siempre tenía esas ganas de los tiempos de antes, de las novelas de antes, verlas. Yo creo que, bueno, si están conectadas algunas de mis hermanas, van a entender lo que estoy diciendo. Y ella siempre quería esos nombres juntos, pues que no pegaban para nada, pero mi segundo nombre viene siendo Edwin y lo debo a ella. Y de verdad que no me molesta, de realidad me gusta el nombre. Tengo unos sobrinos también que se llaman así y, y nada, bueno, siempre el primer nombre va a prevalecer, pero el nombre completo viene siendo allí, pues, Dani Edwin Sandoval Peraza. Mi Peraza. Mira, por ahí ponen, bueno, Sarare. Yo voy a dar una breve por aquí. Nació el 7 de abril, que por cierto es el día de mi cumpleaños también, 7 de abril. Pero el compadre nació en el año 79, en la famosa Barquisimeto, Estado Lara. Correcto. Ok. ¿Cómo fue ese Dani? ¿Cómo fue ese Dani Sandoval de niño? ¿Quién era ese pana? Bueno, bastantes cuentos hay por ahí, pero sí, de Sarare, es el pueblo de donde vengo, que extraño tanto porque tantos años ya con esto de la migración, bueno, todo el mundo saliendo del país. De verdad que Sarare es un pueblito muy sano, muy tranquilo. Al pasar de los años se fue cambiando un poco, ¿no? Y mucha gente fue, como lo digo, migrando, sea por deporte, sea por ganas de salir del país o incluso al interior de Venezuela, ¿no? Claro. Pero ese pueblito es muy conocido por un río muy famoso que le llaman Las Mallitas y de verdad que el río nos queda a todo el mundo relativamente cerca. Si vamos al balneario de Las Mallitas, bueno, hay que rodar un poco, pero el río siempre está ahí, el cauce del río está pasando cerca de las casas de casi todo el mundo, ¿no? Okay. Desde niño, nada, siempre encantado de los deportes, no solamente jugaba béisbol, jugaba muchos deportes también, lo que llamaban el futbolito, ¿me entiendes? De antes, era muy sabroso siempre estar en la calle, jugando, aprendiendo como quien dice, las personas mayores, ¿no? Pero el béisbol siempre fue como quien dice, el deporte exclusivo, ¿no? Y yo creo que eso lo llevamos todos los venezolanos en la sangre, relativamente. Hoy en día ya han venido otros deportes a prevalecer, ¿no? Como el fútbol. Pero el béisbol siempre está allí, pues. Y en la familia estuvo desde el principio. Mi padre lo pudo haber jugado amateur, todos mis hermanos y mucha parte de mi familia que está ahí en el pueblo también, todos fueron beisbolistas, ¿no? Ahora, de tu familia, de tu núcleo, de tus hermanos, ¿fuiste el único que de pronto siguió un poco más con el deporte o quedó otro por allí que le gustaba el básquet, que le gustaba algún otro deporte y lo practicó un poquito más? Pues, no, yo creo que todo en mi época de mi pueblo, yo creo que mucha gente jugó béisbol. Yo creo que si pongo a hacer una lista completa de todo el trayecto que estuve pasando desde niño allí, conociendo los baluartes del béisbol del pueblo, son muchos, ¿no? Se me podrían escapar muchos nombres. Claro. Todo comienza de la parte de mi familia también, donde un tío era muy conocido en el béisbol, se llamaba Alcides, también falleció, Alcides Sandoval. Era muy conocido porque era lanzador y bateaba muy bien. Entonces, de allí viene toda la trayectoria. Como te digo, mi padre también jugó un poco, jugó tercera base, fue un buen tercera base en el equipo del pueblo.
y de allí viene toda esa trayectoria, ¿me entiendes? Ya tengo unos hermanos incluso con sobrenombres que en el pueblo lo reconocen mucho. Mi hermano Luis Sandoval, ese le decían la regadera Sandoval porque ese por todos lados lanzaba ají, ¿me entiendes? Pero era uno de los que no esperaba un picheo, siempre le lanzaba todo, como decir Vladimir Guerrero, pues, pero sí, era un Vladimir Guerrero del hit, vamos a decirlo así. Y mi hermano José Sandoval participó en muchos estadales, muchos nacionales, un baluarte del béisbol también. Eh, Tuve un primo que falleció y bueno, ya la gente va a saber que uno, como quien dice, ha pasado por muchas trayectorias. Y ese primo, Nelson Sandoval, era un buen lanzador también. Como te digo, o sea, nombraría infinidad de listas de acá de todos los que pasaron por allí por el deporte. Claro. La familia de los Noguera, o sea, muchos de ellos, con ellos compartí muchas cosas del béisbol. Gabriel Noguera era una de las personas que siempre me estuvo apoyando, como quien dice, desde niño. Concordábamos mucho con las técnicas de entrenar y todo aquello, ¿no? Había muchas personas que se ayudaban entre sí. Claro. Hoy en día, si llego a estar allí, no sé cómo explicártelo porque puede haber mucha gente joven, ¿no? Claro. Que uno ya prácticamente ni conoce. Pero de toda esa gente que te estoy nombrando, o sea, la lista es muy grande. Y el béisbol siempre corría por medio de todos nosotros allí. Así es, fíjate algo, unos datos por aquí que estaba chequeando un poquito. Bueno, debutaste en Grandes Ligas el 17 de julio del 2005, ok, con el equipo de Filadelfia. Yo voy a dar unos datos así y después lo hablamos un poquito mejor. 17 de julio del 2005, a los 26 años, con Filadelfia. Correcto. Estuviste 2 temporadas en Grandes Ligas, 2005 y 2006. Tu debut fue contra los Marlins de Florida. 1-0 quedó ese partido. Está recordando cosas que ni siquiera me acuerdo yo. Por eso te estoy dando esos datos. Fuiste el jugador número 18.720 que debutó en Grandes Ligas. Wow. Ya este año vamos por más de 22.000 jugadores que han debutado en la Gran Carpa. Los números que utilizaste fueron el número 29 y el número 4. Correcto. Ok. Ahora, debutaste en el 2005. Según algunas listas, sobre todo de los coleccionistas enfermos, ¿ok? Eres el venezolano número 177. Correcto. 177, 178, porque ahí se mete el que no nació en Venezuela y tal. Entonces, bueno. Entonces, yo siempre opto por decirle clase 2005, que es el año en que debutaste, ¿verdad? El último que debutó en el 2004 fue Gustavo Chacín. Wow. Y en el 2005 debutaron 11 venezolanos. Marcos Carvajal, Ronnie Cedeño, William Bergoya, Luis Rodríguez, Jorman Bazardo. Wow. Luego debutaste tú. Después debutó Félix Hernández, Alejandro Freire, Franklin Gutiérrez. Ese año. Muchos nombres baluartes del deporte. Ajá. Después Alejandro Machado. Wow. Miguel Pérez fue el último que debutó ese año. Y en el 2006, Josh Barfield. Ok. Entonces, ese año 2005 tuvimos 11 venezolanos que debutaron en la Gran Carpa. Entonces, creo que fue un excelente año, ¿no? Fue un buen año. Yo creo que muchos de los que nombraste y debutaron allí se mantuvieron jugando por muchos años también. Bien sea en ligas menores o incluso en las grandes ligas, como por ejemplo el Guti, o ¿entiendes? El Félix Hernández, o sea, Ronnie Cedeño también jugó muchos años en grandes ligas también.
eh, y Luis Rodríguez, son jugadores que se asemejan mucho al juego de nosotros de la vieja escuela, pues que llamábamos. Lanzadores, de todos los lanzadores que nombraste, de ellos, Basardo, ¿me entiendes? Que era tremendo lanzador, difícil, muy difícil de batear. Pero esa lista de ese año fue bastante buena, bastante buena. Son jugadores que en ligas menores pusieron un número muy aceptable. Así es. Ahora, hay otro datico por aquí que te voy a dar más adelante. Ahora, ¿cómo comienza, Dani? ¿Cómo ese niño empieza a ver que el béisbol realmente es su pasión? Cuando ese niño tenía de ídolo a... Ya no vas a decir cuál era tu ídolo. ¿A quién quería ser tú? Por allí hablaba, por ejemplo, la semana pasada Eduardo Zambrano, que él cuando estaba niño quería ser Antonio Armas y David Concepción, ¿no? Correcto, correcto. ¿Quién era ese niño? ¿Quién era ese ídolo? ¿Cómo comenzaste en el béisbol? Bueno, para empezar con el ídolo, David Concepción, siempre, ¿me entiendes? Uno de las personas que todo el mundo en esos años, cuando uno crecía en los 80, relativamente veías a ese jugador triunfando en las grandes ligas. Muchos podrían decir, porque jugué la posición, Vizquel, ¿no? Pero relativamente era cada uno. Mira, por ahí tienes a un amigo tuyo que se llama Juan Carlos Gutiérrez Bola 8. El Bola 8. Mira, por ahí dice que por ahí me dijo, mira, él me dijo que si me quiero hacer famoso, tengo que mandarle los likes a él, me dijo por ahí. Mira, por ahí te está diciendo que el primer hit se lo diste a Pablo Torrealba. No, vale, ese no cambia nunca. Mira, ajá, No, sí. como te contaba, pues la posición, todo, como quien dice, le tuvimos un aprecio a Vizquel. O sea, para mí el mejor shortstop que ha pasado por las grandes ligas, sin duda alguna, defensivamente. El béisbol ha cambiado mucho hoy en día, pero personajes como el que te nombré, David Concepción, Manny Trillo, ¿me entiendes? Son personas que uno siempre los miraba con ese orgullo, ¿no? Como que quiero estar ahí, ¿me entiendes? Quiero estar ahí, quiero hacer ese doble play como lo hacía Manny Trillo, ¿me entiendes? O sea, personas como esas. Luego de un tiempo, siempre viendo más juegos, viendo pelota, viendo más. Mi papá era fanático de los Yankees, obviamente, ¿me entiendes? Eso hacía siempre en los 80 ver más finales, más competencia. Y para mí, uno de los jugadores que siempre me gustó ver, tanto en la Liga Venezolana como en Grandes Ligas, fue Álvaro Espinosa. Tuve la oportunidad en AAA conversar con él, dejarle saber eso, ¿me entiendes? Y eso para mí es un orgullo, pues. Claro. Todo, estar en el mismo estadio donde una persona donde tú veías desde niño, poder decirle que querías estar allí, pues, ¿me entiendes? Jugando. Claro, claro. Ahora, Dani, ya comienzas obviamente a jugar siempre desde chamo jugaste infield, ¿no? Siempre estabas por ahí entre short, segunda, o pronto te agarró esa de lanzar como... Eso está difícil porque yo era lanzador y jugaba en el infield muy poco. Okay. A cómo llegué al infield, una de las cosas más difíciles, como te digo, de pasar los trayados en esos momentos, que no existían academias como la que hay hoy en día en Venezuela. Tenías que viajar con tu propio, pagarte tu propio pasaje, hacer todo aquello, ¿no? Para llegar a esos trayados. Y siempre como lanzador me decían que no, ¿me entiendes? O sea, tenía buen brazo, pero siempre el problema de la altura, ¿no? En aquellos tiempos. Yo creo que era no lo llamaría un tabú, pero sí todavía hasta hoy en día donde Altuve logra todo lo que logra, como que fue el que rompió el hielo de eso, ¿no? Donde empezaron a creer más en jugadores que eran versátiles, que podían hacer el trabajo y les dieron la oportunidad. Siempre
me decían que no en esos trayados como lanzador, y entonces había un entrenador que muchos en la pelota lo conocen, y es de Barquisimeto, de Carora, y el señor Ever Hurtado, también falleció hace unos años, y entonces él fue el que siendo uno de los instructores de la Academia de Toronto, en Barquisimeto, recientemente firmaban a César Isturi en aquel tiempo, y fue uno de los que me ayudó relativamente a tomar esa decisión de cambiar de lanzar o de estar como lanzador en los estadales, en los nacionales, y comenzar a practicar en el infield. La noción estaba allí porque siempre pelotica de goma, aquello, el entrenamiento como infield, siempre uno quería jugar allí, en esas posiciones. Yo creo que hoy en día todavía existe eso. Tú quieres ser shortstop, tú quieres, ¿me entiendes? Quieres estar allí. Pero creo que a los niños hoy en día se les hace un poquito más fácil tomar esas decisiones porque tienen más personas detrás que le instruyen, que ven sobre el futuro de lo que puedan ser esos jugadores. Comienzo a jugar infield gracias a Ever Hurtado. Ese es uno de los entrenadores que tuve ayudándome con eso. Ahora, y fue difícil ese cambio, o sea, porque es un switch completo que te tienes que pasar, ¿no? De lanzador a jugador de posición, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sería al revés si tú eres campo corto y te cambian a pitcher, es diferente, ¿no? Claro. Pienso que una de las posiciones más difíciles que hay en el béisbol, todo el mundo dice que el catcher, ¿verdad? Yo coincido, pero yo creo que una de las más difíciles también es pichar. No es fácil ver esa persona que tiene 6, 5 días, que tiene que entrenar para estar mejor, que tiene que drenar ese brazo para continuar, para volver a tirar 7 innings, 8 innings, ¿me entiendes? O un lanzador de abridor, pues. Y incluso más los relevistas, porque son personas que están allí y no juegas todos los días. Entonces, esa parte es difícil, pasar eso a entrenar psicológicamente. Yo creo que al shortstop el cambio fue drástico, bastante drástico. Tenía un problema muy grande lanzando la pelota hacia primera porque, como te digo, tenía un brazo muy potente, pero estaba el problema de como lanzador, ¿no? Que quería siempre como que montarme encima de la pelota mucho. Y luego de firmar y aquello, tuve mucha ayuda de muchos coaches en el camino, y eso fue lo que me ayudó a mantenerme allí como infield. Ahora, cuando vas a ese famoso tryout, cuando te ven como infield y cuando tienes de pronto esa buena impresión, esa primera buena impresión como infield, ¿cómo fue ese proceso desde ese momento hasta que te dan el llamado, que te dicen, bueno, felicidades? Sí, mira, yo creo que está muy difícil, como quien dice, empezar a impresionar a un scout cuando tú estás allí en ese momento de un tryout, porque vienes de ser lanzador, ¿no? Claro. Creo que el trabajo duro sobre, ¿me entiendes?, cómo entrarle a la pelota, cómo agarrar los rolling, siempre en mente de lo que estás haciendo, en querer lograr lo que quieres lograr. Eso fue lo que me ayudó. Me acuerdo en uno de esos trayados, que me llegó un muchacho, no sé el nombre exactamente, pero me decían en aquel tiempo, creo que se lo decían a mucha gente, lanza la pelota por primera y trata de meterla para las gradas, no importa, que así es que vas a impresionar. Y yo decía, pero ¿qué es esto? La idea es que la tires para hacer el lado, ¿no? Pero en ese momento yo creo que quieren verte el brazo, claro. Quieren ver la capacidad de cómo puedes lanzar, de un infield, de una jugada en el hueco. Los trayados lo hacían casi desde la grama, a veces nos podían lanzar desde la grama para ver esa capacidad del brazo que tú tenías. Yo decía, bueno, pero eso es lo que yo tengo, ¿me entiendes? El brazo. Entonces, yo creo que eso fue lo que me ayudó más en la parte de firmar. Las anécdotas son yo diría que cómicas, porque me llevan a Libertad de Barinas. En aquel tiempo ya yo estaba cansado ya de trayar ya como que, bueno, no, muchos jugadores que hoy en día
firman a los 17, 18 años, ya yo creo que conocen esas frustraciones. Claro. Y no debía estar allí en Libertad de Barinas, en aquellos trayados, y de verdad pude hacer el esfuerzo, mi padre, mi madre, para enviarme para allá con un grupo del pueblo y pude estar en ese momento. Pasamos bastante tiempo allí esperando a esos scouts en aquel tiempo, que hoy en día muchos de ellos son mis amigos, vamos a decirlo así, pero tú los veías, ¿me entiendes? Como que inalcanzables en aquel tiempo. Y logra llegar los Media Blanca de Chicago en ese momento, que es Roberto Espinosa y Héctor Rincones, que son los dos scouts que estaban allí, acompañados con Warner Rincones, que es uno de los mejores amigos que yo tengo del béisbol también. Está de coach, creo yo, de Tampa ahora mismo. Y fue ese momento en donde pude, como quien dice, llamar la atención un poco, ¿no? Lo cómico de esto es que cuando me llevan a hacer un trayado con lo que llamaban el gringo, ¿no? El scout gringo de aquellos tiempos, yo me presento en el José Bernardo Pérez de Valencia y yo pensaba que ya iba a firmar porque ya estaban hablando conmigo, ¿no? Y yo decía, bueno, ya, yo le dije a mi familia que ya iba a firmar y todo, o sea, ya ellos estaban pendientes conmigo. Y me voy con mis pantalones blancos, tranquilito en aquel tiempo, franelita rayada, pavito, tú sabes, y no me llevé nada, no me llevé ni el guante, no me llevé, o sea, nada de mis implementos. Pero Cuando Héctor Rincones me ve delante de mi padre y de mi familia, o sea, te puedes imaginar todo lo que me dijo. O sea, qué clase de pelotero quieres ser tú, a dónde quieres llegar tú, o sea, el pelotero tiene que salir con sus implementos para donde sea. Y bueno, aquello fue, como quien dice, el primer regaño profesional que tuve. profesional. Sí, me uniformaron completamente de los Navegantes del Magallanes, que toda mi familia es magallanera, te podrás imaginar. Y Ya va, mira, y vamos a adelantar la pregunta, pues. ¿De qué equipo de corazón es Dani Sandoval? Cardenales de Lara, de ahí mismo, de la tierra de Lara. Pero bueno, ahí está, ¿viste? La familia siempre... Todo, o sea, y mi amigo del pueblo, o sea, mucha gente, no, que es magallanero, porque es tu familia. No, bueno, mi familia es magallanero, es una cosa, pero yo soy cardenalero, el único de la familia, a lo mejor. Bueno, pero por lo menos estuviste en algún momento vestido de magallanero, ¿eh? Ese momento, y fue el único. De los más importantes en la carrera, ¿viste? Fíjate que fue con el uniforme de Alfredo Pedrique en ese momento, y hasta le eché el cuento después en mi carrera y nos pudimos reír, o sea, un montón de tiempo ahí con eso. Mira, entonces, ajá, estás ahí y entonces, bueno, dele Para play. la guerra, ¿me entiendes? Me fui con la mejor colonia que me pude colocar, pero ahí estaba perfumado haciendo mi trayado con el gringo, ya tú sabes. Y de verdad que, bueno, fue una práctica muy sencilla, no fue nada que ver como le hacen los trayados a uno, fue más que todo como que, bueno, vamos a ver a los muchachos que necesitaba ver, que los que quería firmar, y obviamente nosotros no sabíamos nada, pero en ese momento es que nos dejan saber a todos los que estábamos allí, y que éramos como 5 personas que estábamos allí, eran 2 lanzadores y 3 infielders, que estábamos firmados, pues, ¿me entiendes? En ese momento. La pregunta grande de ese tiempo, los bonos eran muy bajos en aquellos momentos. Y mi papá, bueno, en aquel momento le preguntan que cuánto vale su hijo, ¿me entiendes? Y todo aquello, empieza el problema del bono. Y mi papá me habla y me dice, mira, que me están preguntando que cuánto vales tú. Yo le digo, mira, yo que quiero jugar. O sea, eso es lo que me importa a mí. He luchado tanto para esto y eso es lo que yo quiero hacer, pues. Ya lo demás viene solo. En todos los lives ese es el común denominador de todas las personas, de todos los exjugadores, dicen lo mismo. Mira, nosotros lo que queríamos era jugar, claro. Los padres eran los que se encargaban de eso y al final... Que ver con lo que hay ahorita, con lo que hay hoy en día. O sea, hoy en día es totalmente un negocio, algo que ya el niño tiene apenas 12 años, 11 años y ya lo quieren firmar por un montón de dinero y bueno. Pero qué bueno que puedan crecer en esta generación, ¿no?
para como quien dice, agarrar ese dinero adelante, ¿no? Ajá. Que es una... ¿Y cuánto fue? No, no por nada, pues, pero ¿cuánto fue? Porque por ahí siempre preguntan, te van a preguntar, mira, pero dile cuánto fue esa No, firma. ese bono, los bonos que daban eran de 5.000, 7.000 dólares en aquel tiempo, y entonces eso era lo que ofrecían, porque era como quien dice, bueno, vamos a firmar un pelotero élite y todos aquellos que nos podamos llevar por lo más barato se los llevaban, pues. Y yo entré en ese renglón, ¿me entiendes? Así es. Entonces, bueno, pero nada, es algo que se disfrutó mucho y es lo que hace que uno se levante en este deporte, ¿no? Así es. Mira, bueno, tenemos que ir porque hay gente preguntando también y entonces dice, dile que nos cuente por ahí. Ah, bueno, por ahí estaba una persona llamado Julio Parra, Ok, enviándote saludos que pudo compartir contigo con el Pastora, en el Pastora de los correcto, Llanos. sí, sí, sí. Me acuerdo, saludos y de verdad que, bueno, sí, muchos jugadores que estábamos ahí en el Pastor en ese momento. Fíjate algo, vamos aquí con unos daticos para que la gente, en Venezuela, tuviste 11 temporadas, ¿no? Correcto. Tus equipos fueron Águilas del Zulia, Pastora de los Llanos, la famosa Maquinaria Púrpura Era púrpura, y los correcto, Leones de la Guaira. Por correcto. aquí te preguntan, bueno, por aquí te dicen, dile que nos cuente cuando Pastora y Cardenales iban a jugar antes de la temporada allá en nuestro pueblito. Sí, Todos íbamos a verlo a él. sí, sí, claro, claro. Es una anécdota muy sabrosa. Yo creo que uno de los momentos donde tú dices que no te sientes nervioso, pero es allí donde entra más el nerviosismo, ¿no? El nerviosismo bueno, el nerviosismo que todos los jugadores creo que comparten conmigo. Claro. Sí, los juegos que se hacían en el pueblo, yo creo que todavía lo siguen haciendo. Y como te digo, el estadio relativamente se usa para todos los deportes, porque era el único estadio que teníamos en ese momento allí, es el único estadio que todavía existe allí. Eh, Había otros estadios en el otro pueblo que se llama La Miel, donde tengo mucha gente también que ha luchado para entrar en este deporte, en el béisbol, y muchachitos que vienen subiendo hoy en día, otros pueblitos que están en alrededor, por cierto, uno de ellos, Oval Peraza, que viene también de ahí, del municipio, pero otra vez a lo de Cardenales, sí, era bastante sabroso saber que ibas a jugar allí en contra de un equipo donde tú, o sea, querías estar allí. No pude jugar con el Cardenales, pero sí siempre tuve ese sueño, ¿no? De querer estar allí. Los juegos eran muy sabrosos, la gente se montaba arriba de las paredes, por la parte de atrás había una ceiba gigantesca donde la gente se colocaba por allí y eso era muy sabroso. Pues yo creo que por eso Cardenales de Lara todavía sigue haciendo sus juegos para allá. Claro. Ahora, fíjate algo. ¿Cómo fue cómo fue el momento cuando firmas en el béisbol venezolano o cuando te dicen, pues mira, ya tenemos equipo aquí en el béisbol venezolano? Sí, en ese momento las Águilas del Zulia siempre presentaron interés. Ellos siempre estaban yendo a algunos trayados, ellos hacían eso mucho, bueno, creo que todos los equipos lo siguen haciendo. Ahí existen algunos coaches que van a los trayados, van a ver peloteros para como que dice, llevarlos a la franquicia, ¿no? Eh, eh, cuando existe la firma con los Media Blancas de Chicago, estamos en la academia, en aquel tiempo que existía la academia, en Miranda, Okay. estado Carabobo, creo yo, y, y ese pueblito allí, bueno, siempre iban los equipos, ¿no? Yo creo que en algunos momentos estuvo la Águila del Zulia por allá y fue donde ellos mostraron bastante interés, pues, en aquel tiempo. Nunca tuve ningún interés con ningún otro equipo, o sea, nunca tuve ninguna otra oferta con ningún otro equipo. Como te digo, me hubiese gustado con el Cardenales de Lara, obviamente, pero porque soy de allí, del estado Lara, ¿no? Pero también tenía que ver mucho con los jugadores que cada equipo reclutaba en aquellos tiempos. Creo que, imagínate, como te dije, César Isturiz estaba allí, habían
todos esos jugadores que pasaron por esas posiciones, Tomás Pérez, ¿me entiendes? Alexis Infante, todas esas personas que estuvieron allí con el Cardenal de Lara, o sea, era como que vas a esperar unos 20 años para poder jugar en el Señor Esto allí, como quien dice. Así es. Y las Águilas del Sur también, las Águilas del Sur también tenían muchos jugadores que pasaron por esa posición. Alejandro Prieto, que uno de los que estaban en aquel tiempo con nosotros allí, Lixon Nava, uno de los mejores amigos que tengo del béisbol también. Para mí fue como que un hermano en el béisbol, una de las personas que siempre me guiaba, algo pasaba, bueno, no puedes batear un día y te decían algunas cosas. Tomasito también igual, jugaba en contra y siempre estaba allí dando consejos, ¿me entiendes? Pero cuando llego a las Águilas del Zulia, de verdad que era bastante difícil porque ellos traían siempre importados para esas posiciones. Incluso todos los jugadores que estaban allí, que podían jugar esa posición, tenían, como quien dice, que cambiarse de posición y tratar de buscar un hueco para meterse. Orlando Muñoz, todos los que te estoy nombrando en ese momento, estaba Machadito, Alejandro Machado, que también jugó Grandes Ligas. Bueno, hubo una época por allí, de hecho, que el Zulia trae a Jimmy Rollins también, ¿no? Fue la época donde yo firmé. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, y fue uno de los mejores años de Jimmy Rollins en la pelota de béisbol profesional en Venezuela. Reggie Taylor lo tenían también ese año allí. Y ellos siguieron viniendo, creo que fueron como 2 años consecutivos que vinieron antes de hacerse jugadores activos en Grandes Ligas. Sobre todo Jimmy Rollins, ¿no? Ahora, fíjate algo. En Venezuela, 11 temporadas, 392 hits, 23 honrones, 39 bases robadas y un averaje vitalicio de 271. ¿Ok? Bastante aceptable. Se te recuerda muchísimo con esa famosa maquinaria púrpura, ¿no? ¿Cómo llega Dani a ese equipo? Bueno, ya estabas haciendo vida con las Águilas del Zulia. Sí, como digo, al principio llegar a las Águilas del Zulia y tener esos jugadores que vienen importados para tu misma posición y ver todos los, como decimos en el béisbol, los caballos que estaban tratando de buscar puestos relativamente. Lixon Nava era el tercera base del equipo, Alejandro Prieto estaba allí también sonando, todos los jugadores que estaban allí, Orlando Muñoz segunda base, o sea, era como que, bueno, aquí, ¿por dónde me meto? ¿Me entiendes? ¿Por dónde me meto? Pero siempre existía eso, pues esperar la oportunidad, siempre estar activo, y eso yo creo que lo vive cada jugador que está novato en su momento. Es siempre trabajar, siempre querer echarle el 200% en los entrenamientos para llamar la atención, ¿no? Claro. Cuando me dicen que me cambian al Pastora de los Llanos, creo que el cambio se hizo con varios jugadores. Fue Lino Conel, que estaba conmigo en las Águilas del Zulia. Pasamos nosotros dos al Pastora, y el Pastora creo que lanzó a Luis Ordaz, que era Ciorestó también, un caballo también, o sea, puro caballo para esa época. Nombres que te estoy diciendo, caballetes, pues. Y pasa a las Águilas del Zulia. Yo creo que era más todavía el hecho de que Luis Ordaz en ese momento quería jugar en su tierra, ¿no? Y estar allí. Y ese cambio relativamente me favoreció mucho a mí. Me favorece mucho a mí porque ahí es donde me empiezan a abrir las puertas en el juego profesional. Luis Dorante, que para mí las épocas del Pastora de los Llanos fue pieza clave con nosotros allí como manager. Todos los que jugaron con Luis Dorante saben cómo es. Nunca te empuja a hacer algo que no sientes hacer o que no debes hacer. Te da la confianza. Y eso yo creo que es lo que hace que los managers de hoy en día ganen tantos partidos. Te puedo decir, o sea, manager como lo que le pasó ahora a los Tiburones de La Guaira, ¿no? Como Ozzy Guillén. Son managers que no están pendientes de acosar a un jugador, sino que más que todo incentivarlo, ¿no? Y darle la oportunidad a todos los jugadores, pero siempre van a creer en que el que hace el trabajo va a estar allí jugando, ¿me entiendes? Fíjate algo, Alex Cabrera, Ramón Hernández, Jorvito Realba, Alvin Colina, Landaeta,
Bueno, por supuesto hay que decir Julio Parra, porque ahí se está quejando que él no pudo jugar porque Hay que nombrarlo, hay que nombrarlo. mira, porque que tenía 3 catchers solamente adelante, que tenía a Torrealba, a Hernández y a Montero. Entonces, que a él que le quedaba era estar en el bullpen. Entonces todos jugaban, porque todos tenían que jugar. Uno jugaba designado, el otro jugaba a primera base y el otro que echaba. ¿Cómo ahí? Eso es lo que yo digo, lo difícil que es, pues, ¿me entiendes? Jairo Ramos también jugaba. Que estaban allí, lo que tú acabas de nombrar, o sea, ese equipo tenía mucha química, tenía muchas ganas de ganar un campeonato. Lamentablemente, creo que faltó un poco vamos a decirlo, de buenas decisiones con traer importados y todo aquello, ¿no? Pero todos los que estábamos allí, los que éramos de allí, estábamos haciendo el trabajo relativamente. ¿Recuerda, Dani, ese line-up, así por encimita? Bueno, cuando yo llego al equipo, comienzan a colocarme como noveno bate, ¿no? Pero ya al jugar unos partidos, porque en ese tiempo el primer bate era Marco Escútaro, al jugar unos cuantos partidos y relativamente empecé a hacer el trabajo, obviamente me suben como primer bate. Segundo bate era Marco Escútaro. Tercer bate era Alex Cabrera, si no me equivoco, o Ramón Hernández, uno de los dos, creo que era Ramón y después Cabrera. Luis Landaeta, entraba ahí el americano que en ese tiempo estaba con nosotros, que se llama Derek Gibson, okay, que estuvo en esa época allí. Javier Colina, que jugaba tercera base. Javier Colina. Jorvi entraba entre el séptimo y octavo, a veces también estaba en el sexto bate. Como te digo, o sea, era difícil ese line-up de allí. Todos estaban haciendo el trabajo en aquel momento y cada uno como que estaba en su época, ¿no? Alex venía de aquellas grandes temporadas en Japón. Ramón estaba consagrado en las grandes ligas. Escútaro buscando quedarse como titular en grandes ligas en aquel tiempo. Era muy difícil, como quien dice, para todos y los novatos que venían subiendo, como que entrar en ese line-up, ¿no? Pero sin embargo existía mucho la oportunidad, existía mucho de aquel que, bueno, durante la temporada siempre el manager le daba una oportunidad a uno que a otro y las reservas que teníamos nosotros también eran muy buenas y teníamos muchos jugadores, como te digo, Lino estaba con nosotros, Lino Conner, un bateador exclusivo en la pelota profesional y teníamos a Rafael Álvarez, creo que estaba con nosotros también allí. Estaba también Luis Raven. Luis Raven, cuando yo estaba ahí, él no estaba con nosotros ya, él no formaba parte del equipo, creo que había pasado al Magallanes ya. Valderrama. Carlos Valderrama estaba con nosotros, también fue un primer bate también con nosotros, era como que estábamos allí, noveno, primer bate, corría demasiado Carlos y el fildeo de él era increíble, o sea, ¿me entiendes? Por eso necesitábamos peloteros como él para envasarnos y todas esas cosas, ¿no? Así es. Y después, por ahí hay una anécdota que te dan el 9 de diciembre del 2004 contra tu amado Navegantes del Magallanes. Okay. Para los que no saben, el señor Dani Sandoval fue en ese momento el noveno pelotero. Hola, aquí, mira. Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien. Y me llamo Luna. Yo me llamo Luna. ¿Cómo se porta tu papá? ¿Cómo se porta tu papá? Bien. 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 Vaya, pues que estoy hablando aquí, ¿no? Tenía una gana de salir ahí en el live. No, 9 de diciembre del 2004. Noveno pelotero en ese momento que batea la escalera en el béisbol profesional venezolano. Sí, correcto. Contra Navegantes del Magallanes, imagínate. Ya tenía mi papá como 3 radios dañados allá en la casa. Venía a bater yo. Pero no, fue una experiencia muy bonita. Yo creo que difícil hacer eso, ¿no? Para cualquier jugador. Hoy en día todavía siguen siendo el número muy pequeño. Creo que, no sé, hay como 12 o 13 jugadores
que lo han logrado en la pelota de allá. Hacerlo con el Magallanes creo que fue una satisfacción grande, ¿me entiendes? Como quien dice, pero siempre teníamos, había una rivalidad ahí interna, no como la rivalidad de los Leones del Caracas con Navegantes del Magallanes, pero sí, siempre había ese pique, ¿me entiendes? De querer ganarle allí en su tierra. Y relativamente ese día, lo más difícil para mí, que yo ni pensaba en eso, era el último hit, ¿me entiendes? Porque era el del triple. Y era lo más difícil, porque de pronto tú puedes agarrar una pelota bien y la batea y es honrón, ¿no? Pero para mí yo creo que es una de las cosas más difíciles que hacer en el bateo, que es hacer un triple. Y yo creo que todos pueden concordar conmigo con eso. Y, pero nada, cuando ya doy ese batazo y la pelota se incrusta ya nadie me iba a parar, ¿me entiendes? Yo iba a seguir completo para tercera. Pero fue bastante satisfactorio, ¿verdad? Así es. Mira, ligas menores. 7 temporadas en ligas menores. Estuviste con Chicago White Sox, Colorado Rockies, Filadelfia, Indios de Cleveland y los Blue Jays de Toronto. Correcto. ¿Ok? Estuviste 7 temporadas allí. ¿Cómo recuerda Dani ese ambiente de ligas menores? Ese proceso que la gente no entiende y que es sabroso de jugar béisbol. Sí, mira, principalmente con los Media Blancas de Chicago, llegar como novato allí a un sprint training, ¿sabes? Vienes de tomar, no sé, 80 turnos o 90 turnos en una liga que juega por primera vez en academia. En aquel tiempo yo creo que se hizo una liga, la Summer League en Venezuela, antes de viajar a los Estados Unidos. Y esa Summer League era en conjunto con diferentes equipos, ¿no? Sí. Se jugaba en Maracay, se jugaba en Valencia, nosotros estábamos en Guacara, habían un equipo, Guacara 1, Guacara 2, pero siempre estaba eso, pues, que jugabas en diferentes, con diferentes jugadores. El equipo mío estaba René Reyes, estaba Javier Colina, que eran de los Colorado Rockies, jugadores que venían de Nicaragua, de otros sitios. Estaba el Potro Álvarez con nosotros allí, que estaba con Piratas en aquel tiempo. Russell Vázquez, que era el manager de nosotros. Warner Rincones era nuestro coach. O sea, y de allí comienza, como quien dice, bueno, tengo que sobresalir aquí, hay muchos jugadores buenos, ¿me entiendes? Claro. Humberto Quintero, el catcher de Julia, con nosotros, el tremendo catcher. Y bueno, como te digo, siempre querer sobresalir para ganarte ese puesto de poder viajar, ¿no? Cuando me logro ganar eso, como quien nosotros le decíamos la visa para poder viajar en aquel tiempo. Encontrarte allá con jugadores como Liu Rodríguez, que estaba en la misma organización donde yo estaba, y ya él estaba en un nivel bastante alto. Creo que en ese tiempo jugaba clase A o doble A, algo así, en Birmingham. Y tenerlo allí como jugador, ¿sabes? Era bastante bueno, como quien dice, tenemos a un caballo aquí que nos está, como quien dice, incentivando. Mira, lo podemos hacer, ¿me entiendes? Por cierto, hay una anécdota donde todos los venezolanos que estábamos en ese momento allí tuvimos que rasparnos el coco. Yo creo que le ha pasado a muchos de los novatos, ¿no? Pero también los caballos se lo hacían y Liu le tocó hacerlo con nosotros. Liu es una persona que yo admiro mucho. Es muy buen amigo mío y de verdad tenemos una buena comunicación todavía fuera del béisbol, ¿no? Okay. Pero tenerlo a él allí, yo creo que fue como que, bueno, yo quiero seguir esos pasos, ¿me entiendes? Este tipo de disciplinado, este tipo, ¿me entiendes? Está jugando a un nivel alto, yo apenas estoy llegando al primer sprint training, ¿me entiendes? Y estar ahí en ese momento fue donde tú te tienes que pasar un switch y como quien dice, bueno, tengo que trabajar el 200% para poder lograr lo que ellos han logrado, ¿no? Claro. Poder llegar a un entrenamiento de Grandes Ligas de invitados ahí, sentado allí viendo a esos caballos, Magdi Ordóñez, Carlos Lee, José Valentín, puertorriqueño, que era infield, señor Esto, tercera base, y poder conversar con ellos. Estaba Freddy García ya en... Freddy García en ese momento no estaba con ellos todavía. Sí, correcto. Los que recuerdo así, esos que te he nombrado, y
y de una vez, como te digo, hay que, como quien dice, hay que ponerse un poquito salido, ¿me entiendes? Preguntar, mira, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo debo entrenar? ¿Qué es lo que hago? ¿Me entiendes? ¿Qué debo hacer extra? Y ver esos consejos de esos jugadores, ya por ahí, como quien dice, tú te estás ganando un poquito de experiencia, ¿no? El terreno que quieren implementar en el béisbol. Fíjate algo, por ahí dicen, siempre fui seguidor de Dani y soy magallanero, soy de las vueltas, las mallitas. Sí. Bueno, de mi pueblo, de Sanare, imagínate. Por ahí te preguntan, ¿cuál fue el mejor equipo que le bateaste en la LVP? Si te soy sincero, creo que fue el Magallanes y el Cardenales. Esos fueron los dos equipos que más le batié. Creo que contra Tiburones también batié bastante. Por eso viene un poco el cambio en aquel tiempo. Pero creo que esos tres equipos fueron los que más me sentía cómodo. Bueno, en jugar en el universitario siempre creo que en contra es cómodo, ¿no? Hay mucho, las luces, el estadio, el ambiente. Eso te ayuda mucho, ¿no? Como jugador. Okay. Fíjate, llegamos a una fecha por aquí, 17 de julio del 2005, ¿eh? Cuando te dicen, bueno, tú mismo vas a echar el cuento, pues, ¿cómo es que te lo dicen? Ya hoy en día hay hasta cámaras y todo, ¿ya? Pero Sí. ¿cómo era en esa época que le decían al jugador? ¿Cómo se lo comunicaron a Dani? Fíjate que mi manager en ese tiempo era Lakeland, se llamaba él creo que fue coach de tercera base de Detroit, Okay. mucho tiempo. Y era un manager muy, como quien dice, todo el que lo veía decía, era un tipo demasiado serio, ¿me entiendes? Muy difícil de entrarle. Pero como manager yo creo que aprendí mucho de él, aprendí mucho las cosas de lo que es la malicia del béisbol, lo que tienes que, mira, tienes que tratar de hacer el extra, ¿sabes? Empujarte un poquito más tú mismo para poder lograr lo que quieres. Si no mal recuerdo, estábamos jugando en contra de Detroit en AAA. Y eso era, creo que es Toledo, se llama la ciudad. Y me llama para la oficina y me dice que me van a bajar a extender. O sea, imagínate, yo después de haber luchado tantos años y ahora que estoy jugando AAA y como quien dice, casi que peleando el título de bateo en AAA y me vas a bajar para extender. ¿Cómo es eso? Así es, de hecho, por ahí hay una carta, hay una barajita que dice que cuando te suben, creo que estabas como de segundo, ¿no? Por el título de bateo. Correcto. Entonces, por eso, o sea, me impresionó muchísimo y la seriedad que él brindaba era como que, bueno, ya yo como que voy a tener que colgar los guantes entonces, porque imagínate, o sea, ¿cómo me van a mandar para extender? Entonces ya tú como que te quedas sorprendido, ¿no? Después que salgo de la oficina, entonces me vuelve a llamar y de ahí es donde me da la noticia que me van a subir a Grandes Ligas, ¿no? Y de verdad que eso es, creo que el sueño de todo jugador que empieza desde chamaquito a jugar pelota y llegar allí, pues, ¿me entiendes? Poder estar en un estadio de eso con 50,000 personas, o sea, después de que tú lo veías por televisión en las finales de la Serie Mundial, entonces tú estás allí, ¿no? Cuando me dan esa noticia, se llamaba en aquel momento a Venezuela para cobrar, se llamaba para cobrar, el collect call que llamaban, correcto. Creo que todavía existe, ¿no? Ahí nadie tenía celular, nadie tenía nada de eso. Ya ahora los muchachos tienen de todo, ya tú sabes. Y la primera, bueno, nada, la primera llamada que hice fue a mi casa, ¿sabes? Y poder brindarle esa satisfacción a mi mamá, a mi papá. Y nada, eso fue mucho llanto de ellos, mucho llanto de mi parte, pero nada, es como quien dice, aquí ya no lo disfrutamos, ahora vamos para encima, ¿me entiendes? Mira, por ahí está. Vas a tener que, hey, dile al Guti que se conecte para ver qué anécdota tiene. Fíjate que él aparece cada vez que yo nombro algo viejo, ¿me entiendes? Entonces por eso él se identifica. Ahí se me dio la cédula. ¿En algún momento te pudiste enfrentar a Gutiérrez? Sí, muchas veces.
era muy difícil de batearle, a él, de verdad. Pero siempre él tenía ese carisma de como quien dice, bueno, tú te estás enfrentando a un pitcher en contra o es que es un amigo tuyo, porque, ¿sabes? Él siempre tenía eso de jugar con los bateadores, como que la química que había de respeto, vamos a decirlo así. Pero sí, bastante difícil batearle. Yo creo que le pegué varios hits por ahí, pero Sí, ¿cuántos hits le di? no se acuerda. Mira, Dani, pero por supuesto, ¿no? Es impresionante cuando te dan esa noticia, pero por supuesto agarraste tus macundales, como diría, enrollaste y te fuiste. Pero si no estabas enmantillado, imagínate tú, cuando llegas a ese equipo, Te encuentras con la sombra otra vez. te recibe, mira, Bo Abreu, Hugo Urbina, Venezolano, Chávez, Tomás Pérez. increíble. ¿Cómo es eso, pues? No, fue increíble llegar allí y tú dices, bueno, que es un equipo venezolano o es la... ¿me entiendes? Entonces, pero sí, bastante agradable. Yo creo que todo el que ha llegado allí nunca ha tenido una mala experiencia. Bueno, el que lo diga, creo que, no sé, será el único, porque todo el que te recibe allí te recibe como eres uno más de nosotros, eres uno más de los 25, ¿me entiendes? Ahora, como quien dice, échale pichón para que te den tu puesto, para que te ganes tu oportunidad. Tener jugadores como esos, como te digo, verlos jugar antes por la televisión, entonces luego estar allí con ellos, o sea, fue increíble, ¿me entiendes? Y precisamente me recibieron todos ellos, pero uno de los que más me recibió con ese afecto de querer incentivarme fue Jimmy Rollins, obviamente de mi posición, pero ya nos conocíamos del equipo de las Águilas del Zulia, ¿me entiendes? Y de verdad que todos los que estaban allí en ese momento, Polanco era el segunda base en aquel tiempo. Gracias, Polanco. De verdad que muy aceptable la bienvenida y bueno, lo difícil de estar allí no es tanto llegar, sino como quien dice, poder agradarle a ese manager que está en ese momento, poder buscar la oportunidad, dónde te la van a dar, dónde está el hueco para uno entrar allí, ese line-no, ¿me entiendes? Lo mismo que, perdón, que decía cuando el equipo de Pastores Los Llanos, ¿no? Es algo que se vive durante tu etapa como jugador. Pero ¿Recuerdas algún consejo o ese consejo inicial que te dieron en esa llegada? ¿Quién de los 4 caballos fue el que sacó la mano adelante y dijo, no, no, era Abreu, ¿no? Sí, yo creo que todos estuvieron allí dándome, como quien dice, la palmadita. Mira, ya estás aquí, estás en el show, ahora hay que trabajar más duro, ¿me entiendes? Tomasito, como te digo, siempre estuvo en contra, dándome consejos de la manera como él los da, pero, ¿sabes? Siempre daba esos consejos claves, ¿no? Y es depende del carácter de cada quien, como tú lo veas, ¿no? Abreu siempre estaba allí trabajando y siempre indicándote, mira, tienes que trabajar duro con el bateo, aquí se batea, ¿me entiendes? Aquí lo que hay es que batear. Entonces, bueno, ya cuando tú ves a todas esas personas allí, tú dices, bueno, nada, tienes que trabajar duro, tienes que trabajar el doble, ¿me entiendes? Para poder mantenerte. Y llegas a un 7º inning y te dicen que vas a batear de emergente por Jimmy Rollins precisamente, ¿no? Sí. El juego creo que estaba abierto, creo que estaba 8-0. Algo así. Algo así. Y lo interesante de ese juego que estaba viendo por allí es que en ese inning bateaste tú o sea, abriste tú el inning. Luego batió Tomás Pérez y el tercer out fue Bo Abreu. O sea, 3 venezolanos en el inning. Sí. No, como te digo, o sea, ya cuando tú entras de emergente, sea que el juego esté abierto a favor o en contra, los consejos que siempre te daban todo el mundo, hasta los gringos que estaban allí, que eran caballos, te decían, mira, no dejes que te monten en strike, a swing. O sea, siempre un pitcher que está ahí caliente ya lanzando sus 2, 3 innings, especialmente los relevistas largos,
tú no puedes como bateador emergente estar esperando picheo porque ya te tiene, estás en contra, ¿me entiendes? Y tienes que hacer swing relativamente. Ya vienes tan frío de la banca que, como quien dice, eres el 95% out relativamente. Entonces siempre tuve ese consejo. Tuve varias ocasiones de esa manera de emergente y siempre lo que te decían era lo mismo, ¿entiendes? Como que mira, swing relativamente un bateador emergente out, pero Ok. era como quien dice de uno demostrarle al lanzador, bueno, ahora sigue lanzando la recta, algo así, ¿me entiendes? Para poder Y conectar. allí te ponían que tú te enfrentaste a, creo que fue el primer hit, se lo diste a Dontrell Y Willis, o fue el que... Dontrell Willis, creo que estaba en ese momento, en uno de sus momentos de grandeza. Era un pitcher muy difícil de batear. Él tenía el problema ese que todos conocemos de él y de muchos pitchers zurdos que siempre, los primeros innings siempre vienen regados, pero después como que ajustan ¿sabe? Y es más difícil batearle, ¿no? Yo pienso que como bateador y la experiencia que tuve, el pitcher que lanzaba más strike era más fácil batearle que uno que estaba regado, porque tú no sabías a dónde iba a caer la pelota, ¿me entiendes? No sabías para dónde iba, no sabías que iba a tirar. Y ese día que jugué mi primer juego completo contra él, nada, en Grandes Ligas siempre están lo de las repeticiones, las cámaras, siempre ver cómo lanzaba, cómo viene lanzando en los primeros innings. Y ese era como el plan de bateo de todo, del primer bate hasta el noveno bate, ¿me entiendes? Que era siempre dejarlo lanzar un poco para luego que él ajuste. Entonces cuando él ajustaba a lanzar los strikes era cuando se le hacía más fácil a uno para hacer los swings, ¿no? Sí. Ya, y entonces ya apuntas ese hit Baja un poquito la presión, como quien dice. El que no sienta eso en Grandes Ligas, imagínate, no, creo que no puede ser jugador nunca. y la pelota existe todavía. La pelota la tiene la fanática número uno mía, que es mi madre. Ella es la que ha guardado todas esas cositas pequeñas, las del G de Grandes Ligas. Esa misma es una de las pelotas que estaban por allí. Sí, pero ella guarda muchas cosas, ¿sabes? Ella guarda todo aquello de los logros que pudo haber tenido, el campeonato de bateo que gané en AAA. Ella tiene en la pared de nuestra casa colgado ese bate que le entregan a uno, ¿no? Los anillos que pudimos ganar en ligas menores con los Media Blancas de Chicago, las pelotas del primer hit en Venezuela, todo eso siempre lo ha guardado ella. Por cierto, estando aquí en Estados Unidos, le pedí algunas cosas y no me las quería mandar. Y No te digo, ven la ven buscar. exactamente, era difícil sacarle algo a ella, pues. Hasta los periódicos, imagínate, desde niño los ha guardado siempre ella. El apoyo familiar, Dani, ha sido, bueno, fue a lo largo de tu carrera indispensable, ¿no? Con un padre que estuvo siempre metido en el deporte y con esa fan número uno que fue tu madre o que es tu madre, pero ahora tienes otros fans, ¿no? Tienes más fans ahí en la casa, ¿no? Entonces... Sí, yo creo que el apoyo familiar para cualquier deportista, sea el béisbol o sea lo que sea que vayan a hacer, para mí es primordial, pues. Si una persona que se coloca una meta desde niño para lograrlo, si tú no tienes apoyo familiar, es bastante difícil. No quiere decir que no lo logren, pero es bastante difícil. Yo creo que el apoyo de mis hermanos, de ir a los estadios en Acarigua, disfrutarse los juegos, incluso hasta pelear con los otros fanáticos cuando uno cometía un error, ¿me entiendes? O uno se ponchaba. Todos esos apoyos, cuando tú los ves, tú dices, bueno, te da más ganas de seguir adelante, ¿no? Las personas que están en el pueblo, muchas personas que quieren ver el bien para ti, yo creo que eso también ayuda mucho. Está el apoyo familiar, los padres, los hermanos, los sobrinos, ¿me entiendes? Todas aquellas personas que siempre están allí para ti. Todas las personas que estuvieron entrenando conmigo a lo largo de mi carrera del pueblo,
todas esas personas que corrían conmigo un cerro, que iban a correr para el estadio, que podían lanzarme una pelota para batear o hacer cualquier cosita, ¿sabes? Siempre fueron indispensables en mi carrera. Claro. Yo tengo que darle muchas gracias a todas esas personas porque sin eso tú no lo puedes lograr. Como digo, la pelota ha cambiado tanto que hoy en día un muchachito de esto de 10 años, de 9 años, tiene proyección y ya como que lo absorben las academias, ya lo llevan hasta allí directamente y a veces es bueno, pero también es malo porque los alejan un poco de su niñez, los alejan un poco de lo que es los estudios, todas aquellas cositas que pueden hacer, ¿me entiendes? No, y del disfrute del deporte, porque definitivamente el deporte, imagínate si uno el fanático lo disfruta. Exacto. Que está a esas edades, o sea, es lo máximo, pues, ¿ok? Quiere ser el David Concepción, quiere ser el Parma, quiere ser el, ¿sabes? Quiere ser ese grande, pues, y a veces... Como digo, yo pienso que las academias tienen muchas cosas buenas en Venezuela. Yo creo que hay mucha gente buena que están haciendo proyecciones en muchachos que eligen, que escogen por allí alrededor de Venezuela. Los ayudan mucho en cuanto a la alimentación, a todo aquello, ¿no? Que es algo que tú lo tenías que hacer desde tu casa, tú lo tenías que hacer desde la casa de una vecina, de que ibas a comer en casa de una familia o de un amigo, de quedarte como dice, la ciudad para poder entrenar una noche con un equipo y tener ese apoyo de esa gente. Ese era el apoyo que teníamos nosotros en nuestra época. Hoy en día, como te digo, esa parte es muy buena en las academias en Venezuela. Claro. Quitan al muchacho, le quitan un poco la niñez, le quitan un poco lo bonito que pueden conocer del béisbol, del deporte, y incluso un poco de lo que es su familia también, porque algunos se tienen que alejar de su familia, ¿me entiendes? Claro. Pero yo creo que todo deporte tiene su sacrificio, todo tiene cómo lograrlo, tienes que tener un sacrificio, porque si no, entonces no tiene caso, ¿no? Así es. Fíjate algo, por ahí te enviaron una pregunta, ¿quién era esa persona que estaba siempre con esos números en la familia? ¿Quién llevaba esas estadísticas? ¿Quién llevaba todo eso? Eso en inglés se le dice stat rats, la rata de las estadísticas, pero no en sentido malo. Es un sobrino que creo que mandó el mensaje hace poco y él está aquí en Estados Unidos ahora, se llama Alberto Sandoval, hijo de mi hermano mayor, y de verdad que siempre estuvo ahí, siempre estuvo como quien dice, llevando esos números, como que mira, yo creo que él se pone a hablar contigo aquí y yo creo que te da los números que tú no tienes allí en esa libreta, ¿no? Pero sí, no tanto de mío, sino que le gusta mucho el béisbol, le gusta, es apasionado con las estadísticas del béisbol, tiene un niño ahora mismo en la academia de Isturiz, en Barquisimeto. Yo trabajé varios años con Isturiz allá, con los Isturiz en la academia. De verdad que, como quien digo, las proyecciones que tienen con los niños ahí son increíbles. La manera como han crecido, yo creo que cumplieron 9 años hace poco en la academia y eso ayuda mucho al pelotero. Eso ayuda mucho al niño, como quien dice, a desarrollarse más rápido. También tuviste una pasantía por Italia. Correcto. En el Grosseto. Eso, unas vacaciones pagas. Unas vacaciones pagas. Y creo que viendo un poquito ahí, la bienvenida como que no fue muy buena, ¿no? Sí, fue, ¿cómo te digo? Hay un jugador de mi pueblo que se llama Junior, Oberto Junior, se llama él, y él es muy conocido porque él es relativamente italiano-venezolano, ¿no? Y él es de Sarare, un pelotero que también luchó para jugar profesional. Creo que concretó su firma, pero las lesiones, algunas cositas lo llevaron como que a pausar un poco, volver a arrancar. Siendo relativamente italiano, Junior me invita a jugar con ese equipo de allá y fue uno de los que le agradezco que me haya llevado allí, ¿no? Yo creo que es un sueño estar en Italia, o sea, Italia es hermoso, es algo muy bonito, una cultura demasiado bonita, totalmente distinta a lo que tenemos entendido nosotros de comer pasta con carne molida, ¿sabes? Cosas así, pero sí fue una experiencia muy, muy agradable. Al principio como que, ¿sabes? La adaptación de que nada más se juegan 2 juegos en la semana,
entrenamientos 3 días a la semana, es como que, wow, ¿qué hago yo aquí? ¿Me entiendes? O sea, como que ya después de tantos años en el deporte, en mi carrera, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero entonces tienes como que dice también, o sea, eres profesional, tienes que pasar el switch, ya estás aquí, ya firmaste un contrato, entonces tienes que como quien dice adaptarte. Y yo creo que las ligas en Italia comenzaron desde esos años, yo creo que comenzaron desde el 2007 relativamente a crecer un poco. Lamentablemente después del 2010, 2011 volvieron a decaer y no hubo más, como que dice, invitaciones o contratos para ir a Italia. Muchos jugadores como Jairo Ramos, Orlando Muñoz, que se mantuvieron muchos años allí. Esa liga era muy buena en aquellos momentos, pero llegó un momento donde tuvo un declive monetario que no se podía ir para allá, ¿me entiendes? Claro. Pero llegas a ese y creo que el primer juego les dieron al equipo donde tú estabas, le dieron unos Inorrum. Sí, nos dieron hasta con el tobo, o sea, por todos lados. O sea, de verdad que fue un juego, como te digo, estás esperando toda la semana para jugar, entrenando 3 veces a la semana, y de repente vamos a jugar el único juego que nos toca en la semana y nos dan un knockout relativamente. Pero después el equipo apretó y tuvo bastante aprendizaje y pudimos estar, como quien dice, en los equipos finales, ¿no? Por ahí tienes creo que es Douglas García, ¿no? Que está conectado por allí. Duglita. Él es de Barquisimeto también. Él es de Barquisimeto, tiene una muy buena academia Sí, aquí en... correcto. El Del Pro. Así es. Con su número emblemático, el 29. El 29. Douglas también estuvo conmigo en las Águilas del Zulia. Yo creo que estuvo primero que yo, ¿no? Estuvo un año antes que yo. Douglas para mí, o sea, un jugador muy versátil en su carrera, era un outfield seguro, esos outfields como Gregor Blanco, ¿sabes? Y tuvo una carrera muy, muy bonita también. Yo creo que Douglas se mantuvo bastante tiempo en el béisbol y ese conocimiento que está implementando con esos niños ahí en Houston es increíble, ¿verdad? Así es. Sí, Dani, si no hubiese sido jugador de béisbol, ¿qué hubiese sido? ¿Mecánico, plomero, arquitecto? Tantos sueños, de verdad. Relativamente siempre me mantuve estudiando, siempre me mantuve como buen estudiante, nunca decaí. Sabía cómo balancear una de otra, ¿me entiendes? Me tenían que sacar del estadio a las 11, 12 de la noche porque quería entrenar o llegaba a la casa también a terminar mis cosas, mis tareas y mis cosas que tenía que hacer, ¿no? En aquellos tiempos había muchos sueños, el sueño de entrar a la Armada, relativamente estar en ese, pero a mí me gustaba mucho lo que era la naval en Venezuela, en aquellos tiempos. Siempre tuve ese sueño, siempre quise estar allí y incluso presenté algunos exámenes en aquellos tiempos antes de firmar, porque mi firma fue tarde. Mi firma fue el 6 de diciembre del 96 y relativamente las personas firmaban en julio, ¿no? Lo que llamaban el julio 2. Y mi firma se concretó relativamente varios meses después. Como te digo, muchos jugadores que podían firmar en ese tiempo, pero nunca se les brindaba oportunidad y tenían que seguir intentándolo, ¿no? Pero ese era mi sueño estaba allí en la parte de la Armada, convertirme, ¿me entiendes?, en una persona para ayudar al país y todo aquello, pues. Pero esos sueños estaban allí como un niño, el niño que quiere ser eso, ¿no?, en ese momento. Claro. ¿Quién fue ese mentor? ¿Quién fue ese? Obviamente tuviste muchísimas personas que a lo largo de tu carrera te marcaron en cada etapa, ¿no? Pero siempre tenemos personas que recordamos como que un poquito más que de pronto te dieron ese Héctor Rincones en ese momento y te dijo, hey, brother, tienes que andar siempre con tus peroles encima, o Exacto. ese consejo que te movió en algún momento que tú dices, wow. No, bueno, como tú dices, en varias etapas de mi vida, cuando niño tuve muchos mentores buenísimos, el señor Rafael Montilla del pueblo, o sea, creo que todos los que pasamos por allí
Le agradecemos muchísimo a él todo aquello de la osadía, el querer entrenar más para poder lograr algo que tú quieres. Siempre estaba ese consejo de parte de él. Había inclusive en el otro pueblo de nosotros, había está la señora todavía, que la conocen muy bien como Ramonita, y ella también era una de las personas que siempre te incentivaba, ¿no? Y yo creo que a muchos de los de mi época, que pudieron haber firmado conmigo en aquel tiempo. Pero cuando hablamos de la pelota profesional, llega un punto donde estoy con las Águilas del Zulia y tengo tantos problemas con eso de lanzar a primera, ¿me entiendes? Como lo que te indiqué al principio. Y Manny Trillo, que estaba conmigo en ese tiempo allí, con los infielders, creo que Manny era, como quien dice, un consejero de las Águilas del Zulia en todos estos años que estuvo allí, coach de primera de las Águilas del Zulia por muchos años, y siempre con su carácter, era como que, bueno, ¿quieres pelear conmigo? ¿O qué es lo que me está dando un consejo? ¿O vamos a pelear? ¿Cómo es la cosa? Sí, entonces muchos de los que lo conocen saben que es así, pero siempre el carácter de él estuvo como que firme, ¿sabes? Como que te quiero ayudar, o sea, y una de las cosas que me acuerdo que le nombraba a muchos jugadores que él creía en ellos, y uno de esos era yo, era que si yo no te digo nada, si yo no hablo contigo, es porque no me interesa, ¿me entiendes? Como jugador. Y yo creo que es algo que cuando te lo dice un coach como esa magnitud, que ha jugado tanto en grandes ligas, tú dices, bueno, ya va, espérate, no tomes a mal todos esos consejos que te da. No, en vez de tomarlos a mal, como quien dice, impleméntalos, trata de hacerlos para mejorar. Había otro coach en ese momento, Homer Muñoz, que estaba con el tiempo, y fue uno de los que también me enseñó mucho, como quien dice, la cuestión del infield, ¿no? A lanzar por debajo del brazo, a lanzar un poquito a media, a no montarte tanto en la pelota, y él me ayudó muchísimo con eso, muchísimo. Pero esos consejos, como te digo, fuertes, en aquellos tiempos era lo que te ayudaba a seguir adelante. Y hoy en día, como te digo, es difícil y hablarle a un jugador, decirle algo a un jugador con tantas cosas que hay. Hoy en día hablo con Liu Rodríguez sobre lo de cómo ser coach. Él es un coach de muchos años con Milwaukee, y una de las cosas que más hablamos es eso, tener cuidado cómo hablarle a un jugador, ¿sabes? Porque ya no existe eso de la vieja escuela, ya no existe eso de este consejo para que sigas adelante. Claro. Sí, obviamente los tiempos han cambiado. ¿Cómo llega ese momento cuando, cómo Dani maneja ese momento cuando ya Dani siente que como jugador activo ya su etapa termina o está terminando, ¿no? Porque obviamente muchos jugadores ya más o menos saben, ¿no? Cuando ya, bien sea por lesiones, bien sea por oportunidades o bien sea por cualquier otra cosa, ya su tiempo poco a poco se va acercando, ¿no? ¿Cómo empieza esa mente ahí a maquinar eso? Yo tengo varios pensamientos sobre eso. Yo creo que lo viví como muchos jugadores lo han vivido. Yo creo que diferente en algunos aspectos, sí, pero yo creo que todos sentimos eso, ¿no? Yo vi una entrevista hace muchos años de Omar Vizquel, donde él decía que mientras tú estés en el line-up, no te quieres ni lesionar, no quieres dejar que nadie te saque de ahí, no te quieres enfermar, no, o sea, tú tienes que estar allí, porque detrás de ti vienen muchos jugadores que quieren esa oportunidad, ¿entiendes? Y yo creo que una de las cosas que me mantenía era haciendo mi trabajo, era eso, como que pensar en eso, mantenerme tranquilo, dejar el orgullo un poco hacia atrás y como quien dice, vamos a seguir adelante, ¿me entiendes? Una vez que ya proceso todo aquello, también existe la oportunidad de no caerle bien a un manager que está contigo para que te ponga a jugar, ser como que dice el team player, la persona que está allí apoyando así no esté jugando. Tienes que aprender a manejar todos esos tipos de aspectos. Pienso que tomar decisiones equivocadas, como dejar de cuidarte, entrenar más fuerte, creo que son las cosas que te van a sacar del béisbol, las cosas que te van a sacar del deporte donde tú estás. Yo las viví, yo tengo ese pensamiento, creo que lo reconozco en ese aspecto. Son momentos que si tú dejas de trabajar,
especialmente cuando ya llega una etapa de tu vida donde ya no eres shortstop fijo, sino que eres utility, ya eres, bueno, un jugador como quien dice de relleno, que existen muchos, ¿no? Pero el deporte es así, el béisbol es como que empezando tú eres novato, estás buscando la oportunidad, después te mantienes como titular y después llegas otra vez a estar, no de novato, pero entras en la misma etapa donde estás como quien dice, bueno, no me meten a jugar, pero tienes que buscar otra vez la oportunidad. El dejar de entrenar, el dejar de cuidarte, el dejar de mantenerte como jugador activo, esas son las cosas clave y ese es uno de los consejos que yo le doy a muchos jugadores que hoy en día pueden estar viviendo por esa situación. Sí. Fíjate algo, 1 hora y 23 minutos, ya para que vayamos poco a poco cerrando. ¿Qué planes tiene Dani Sandoval? Por allí alguien te preguntaba sobre, ¿tienes en mente algún día trabajar como técnico del béisbol, como técnico en Venezuela también? Sí, nunca me he cerrado a esas oportunidades, pero si te soy sincero, siempre he mantenido como que ya viví todas las etapas como jugador, ya viví todo lo que pude vivir como jugador, ya lo disfruté y ahora quiero estar más cerca de mi familia. Yo creo que muchos de ellos que me conocen y como los que te nombré, que son muy buenos amigos míos, tienen ese sentimiento, ¿no? Que a veces pasan 7 meses haciendo coach de un equipo de ligas menores y están fuera de su familia. Si ya yo viví eso como jugador, ya lo viví por tanto tiempo. Ahora tengo mis 2 hijos aquí conmigo pequeños. Uno tiene 9 años, Jeremías, y Luna, la que vieron en el live, tiene 4 años. Mi otro hijo de mi primer matrimonio está en Florida, pero ya es un hombrecito, 18 años, Daniel. Entonces, como que tú quieres estar más cerca de tu familia, apoyar más a tu familia, apoyar más a tu esposa. Mi esposa se llama Ruth y ella de verdad ha estado conmigo allí, tanto en esta transición de venirnos a otro país como estando en Venezuela, y de verdad que es algo como que es difícil tomar esa decisión. Claro. Es difícil como que te brindan la oportunidad y decides ser coach, pero ahora vas a estar 4 o 5 meses lejos de tu familia. Es algo que muchas personas yo creo que entienden eso. Sí, así es. Fíjate algo, por aquí te ponen, bueno, tiene muchos fans, brother, aquí. Tiene muchos fans con apellido Sandoval, de paso, por aquí. Claro. Mira, mi compadre cuando llegó a Venezuela, después de subir a Grandes Ligas, fuimos a Guanare, al templo de la Virgen de Coromoto. Correcto. De verdad, agradecerle, muy devoto de la Virgen de Coromoto, toda mi familia, mi padre, mi madre, o sea, todos en mi familia son muy devotos de la Virgen de Coromoto, y fui, como quien dice, a pagarle esa promesa. La promesa era llevarle la camiseta de Grandes Ligas ahí al templo. Okay. Y esa camiseta original de mi primer chance en Grandes Ligas está allí, pues, en Guanare, relativamente, pues. Entonces, eso permanece allí, okay, en el templo de Guanare, sí. Por ahí me estaba nombrando a alguien, si recuerdo a alguien de las vueltas del pueblo. Ah. Sí, correcto, sí. Le llamamos Hermes Martínez, o sea, ese era uno de los jugadores más increíbles que tú podías conocer en la pelota de nuestro municipio, del pueblo. Él era un jugador muy versátil, el caballito de oro que llamaban, porque jugaba shortstop, jugaba segunda, tercera, left field, y después se montaba a lanzar 7 innings el siguiente día. Y no había límite. No había límite, ¿no? Era muy difícil. Y así mismo con mi primo que falleció también, ese Nelson Sandoval, ese era increíble lanzando. Y como te dije, bueno, todos los que te nombré, mis hermanos, y esa pelota de ahí era muy buena antes. Hoy en día no sé. Dani, el mejor recogebate que más recuerdas. Pusieron por aquí, no sé. El recogebate que más recuerdo, mira, tengo 2. Muy amigo mío de las Águilas del Zulia, Augusto, y el otro es Lucas. Okay. Lucas Isea, él fue con nosotros de la maquinaria púrpura también, ese como que entraba en el line-no ahí relativamente. Y sí, fueron unas personas increíbles, siempre mucho apoyo de parte de ellos también. Aunque tú no creas, esas personas son importantes en un equipo porque ellos lo ven todo. Ellos son un segundo manager, ¿me entiendes? Un segundo coach.
personas que de repente te vas de 3-0 y en un último turno te dicen, mira, te estás abriendo mucho, estás haciendo esto, y de repente tú luego escuchas y como que, bueno, no son coach, pero están viendo el juego, ¿me entiendes? Están desde afuera Son bien. cosas que tú no estás viendo. Así es. Fíjate, en Hawái, por aquí te ponen, en Hawái también te lanzaste unas vacaciones. En Hawái, wow, eso fue increíble, de verdad que sí, de verdad que sí. Yo me viví esas vacaciones ya de soltero ahí por allí. Así es. Mira, para las personas, porque hay varias personas que están preguntando, este live va a quedar en la cuenta de nosotros de Sport House Ben y yo te voy a enviar un link también donde va a quedar colgado si gustas también Claro, claro. en tu cuenta. Y todos los lives los tenemos colocados en nuestra cuenta de YouTube, ¿ok? Ahí pueden ver los lives, los pueden compartir, pueden verlo nuevamente. Son, son experiencias, Dani, que creo que una de las cosas del por qué hacemos estos lives es sencillamente conocer al jugador, saber un poquito más qué piensa, tantos años. Hay muchas personas, por ejemplo, yo soy coleccionista, ¿no? Y hay muchas personas que cuando hablamos, mira, vamos a entrevistar a Dani Sandoval, y ese pana se perdió, ese pana anda por allá, ¿no? Perfecto. Siempre es bueno, incluso coleccionistas nuevos que solamente han tenido la oportunidad. Uno de los coleccionistas que están aquí, el señor Leonard Lares, creo que está aquí con nosotros, y también Henderson. Henderson Rodríguez. Henderson Rodríguez fue uno de los que relativamente me puso en contacto contigo, ¿no? Y yo creo que hay muchos, hay muchos. Yo he hecho muchas amistades con personas así como tú y personas como Henderson. Y estuve en unas firmas que tuvieron en Caracas una vez, que es algo como una tradición que tienen ustedes. La hacen, creo que, no sé si la siguen haciendo. Sí, sí, la siguen haciendo una vez al mes. Mucha gente ha migrado, pero yo creo que la siguen haciendo todavía y de verdad que fue muy agradable ver personas que te traían un bate que usaste en una clase A, en una doble A, o sea, un guante que tú decías, bueno, pero ¿dónde regalé yo ese guante? O sea, ¿por qué lo tienes tú? ¿Me entiendes? Eso es lo increíble de ser coleccionista, pues. Sí, sí, hay mucho, por eso te digo, hay muchas personas que mira, que vamos que lo podemos firmar, entonces bueno, después vamos a publicar porque vamos a tener una sesión de firmas con Dani, a las personas que estén interesadas, lo voy a estar publicando por aquí o se pueden comunicar conmigo y bueno, ahí cuadraremos, pues Perfecto. vamos a tratar de que estas colecciones se amplíen y no perder ese legado, que cada uno de todos estos más de 400 venezolanos que han llegado a las grandes ligas e incluso peloteros que no han llegado a las grandes ligas, creo que ese es un legado que tenemos que rescatar, hay que mantener, porque es nuestra historia, definitivamente. Correcto. Sí. Ahora, ¿qué consejo le damos a esos, más que darle esos consejos a esos chamos, es el consejo para los padres, que es como que es más difícil? Yo creo que sí, yo creo que hoy en día no hay que aconsejar a los niños porque ya ellos están en las academias y tienen psicólogos, tienen unos coaches increíbles que jugaron grandes ligas. La mayoría que tienen academia en Venezuela son peloteros retirados de grandes ligas, ¿me entiendes? De muchos años. Incluso los que tienen academia, como un buen amigo mío, José Luis Montero, de verdad que es una persona que conoce mucho del béisbol, que sabe tanto del béisbol, que él jugó bastante también en ligas menores, pero ese conocimiento que tienen allí se lo implementan a los niños ya. Al padre yo pienso que hay dos cositas que yo veo mucho: el dejar soltar al jugador, soltarlo un poco. ¿Soltarlo en qué sentido? En que deje disfrutar ese deporte. Déjenlo disfrutarlo, pues. No es como que una obligación, no lo hagan sentir como una obligación. Porque yo tengo dos niños varones, o sea, imagínate, uno 18 años y el otro 9 años. Y posiblemente Luna, la que viste en el aire, la que juegue softball, ¿no? Pasa, ¿me entiendes?
Entonces, como que no puedes empujarlos tanto, llevarlos tanto de salir de su rutina, de su día a día, de su disfrute como niño, de su niñez, ¿me entiendes? O adolescencia, en este caso, porque muchos de esos niños pierden la adolescencia. Claro. Relativamente, nosotros, relativamente, todos los que jugamos este deporte, llegamos a un punto donde tienes 16, 18 años, eres un adolescente apenas, eres un chamo, pero tienes que hacerte un hombre, ¿me entiendes? Ya, tienes que estar allí como que tomar decisiones, decisiones buenas, vas a tomar decisiones erradas también, pero saber cómo remediarlas, ¿no? Esos padres, yo creo que el consejo es ese, tratar de dejar soltar al niño, pero dejarlos que disfruten de este deporte, porque es lo que de repente un niño se tranca y no los deja como que proyectar sus habilidades, ¿no? Claro. ¿Qué le faltó a Dani en el béisbol? Si Dani atrás y dice... Yo pienso que yo viví muchas experiencias buenas, muchas experiencias bonitas, conocí mucha gente importante, gente que, como te digo, que me ayudó desde lo más pequeño de que me gustaba el béisbol hasta donde estuve allí, ¿me entiendes? Se me escapan unos nombres, como te dije, pero es el momento, ¿no? Pero siempre hay personas que te llegan a la mente, que te ayudaron, que te apoyaron en este deporte. Yo creo que viví todo lo que tenía que vivir, lo que Dios quiso que viviera. Como te dije, todo se termina cuando tú lo quieres. Y como jugador profesional o deportista activo, si tú te quieres mantener por muchos años más, eso depende de ti. Y yo creo que existe eso, pues tratar de dar el máximo. Y yo pienso que yo lo di hasta un punto donde ya, como quien dice, bueno, llega el momento, ¿no? de salir de esto. Así es. Y para terminar, te vamos a meter en aprieto. Si te vamos a hacer dos preguntitas, Dani. ¿Cuál es ese equipo ideal de Venezuela para Dani Sandoval? Ese que llaman a Dani Sandoval para manager de all time de Venezuela y tiene Todos los tiempos, imagínate. que poner uno en cada posición al estilo Dani, por supuesto. Es que es bastante difícil, ¿me entiendes? Son muchos jugadores buenos, tantos que jugaron conmigo como los que jugaron en épocas anteriores, ¿no? Fíjate que Eduardo Zambrano, su equipo ideal, dijo, bueno, ustedes me van a disculpar, pero en el outfield yo tengo que poner a Roberto y a José Luis, porque si no... Son sus hermanos. Aunque si no, bueno, no, me joden en la familia. No, pues. Mira, empezando con los outfielders, yo diría que Gregor Blanco para mí... Ojo, o por lo menos esos jugadores que tú tuviste la oportunidad de ver y disfrutar. Sí, correcto. Yo diría que Gregor Blanco entra en mi lista como centerfield, sin duda alguna, ¿me entiendes? Yo tengo que meter la mano por uno de los que estuvo con nosotros en el outfield. Yo no diría que fue una de las personas mejores defensivas en la pelota, pero sí un buen bateador, y es Luis Landaeta, ¿me entiendes? Pienso que lo tengo que... Bateaba, pero como una... Increíble, o sea, bateaba como quisiera, ¿me entiendes? O sea, la lanzaba por arriba, bateaba por donde sea. Y de los tiempos de antes tengo que nombrar a Raúl Pérez Tobar. Yo creo que fue increíble, uno de los mejores outfielders que yo creo que conozco en la pelota, relativamente en toda la pelota que yo conozco. Pero muchas personas piensan que tú puedes nombrar peloteros de alto nivel, ¿no? Claro. Yo me voy con esos porque son los que yo conocí, los que yo viví, los vi jugando al día a día, ¿me entiendes? Tuve la oportunidad de jugar con Gregor también y es una persona que nunca paraba de trabajar. Cuando vamos a tercera base, relativamente por ser mi familia magallanera, tengo que nombrar a Edgar Naveda, de aquellos tiempos. Una persona que increíble. Ahí también entraría como de repente de backup ahí Edgardo Alfonso, ¿me entiendes? Pues son jugadores parecidos, son jugadores muy parecidos. Edgardo tuvo una carrera más lontana en las grandes ligas, ¿no? Pero sí son dos jugadores que eran increíbles allí. En el shortstop, Argenis Salazar. Para mí, yo tuve la oportunidad de conversar mucho con él en mi carrera y podrán haber
millones de seguidores, todo en grandes ligas o en Venezuela, pero Argeni yo creo que sentaba a todo el mundo en esa época, ¿me entiendes? Incluso si veías el equipo de los Tiburones de aquel tiempo, de la guerrilla, o sea, sentaba a Guillén, sentaba a mucha gente. Segunda base, yo tengo que colocar a Marco Escútaro. Para mí, de verdad, jugar con él, o sea, tener jugadores que tuve en el momento de conocer muchos buenos segunda base en aquel tiempo, pero Escútaro era una persona que se disfrutaba el juego y eso me gustaba mucho a mí. O sea, el disfrute del juego, ¿me entiendes? Claro. Luis Raven en primera base, para mí yo creo que también un bateador élite de la pelota. O sea, fue una persona increíble también como bateador y yo creo que en su momento defensivamente también hizo mucho el trabajo. Luego de allí pasa como designado, ¿no? Pero Luis Raven es el primera base para mí de ese equipo. Los catches están bastante difíciles, porque yo tenía 3 en el equipo, o sea, imagínate, y los 3 eran caballos, grandes ligas, o sea, ¿cómo no elegir uno de ellos si estaban con mi equipo, ¿me entiendes? Pero Ramón Hernández, diría yo que entraría por allí con Jorvi Torrealba, ¿me entiendes? En mi equipo. Esos dos, o sea, una química increíble cuando tú juegas con esos catchers que como que, bueno, no, que no se termine el juego nunca, ¿me entiendes? Vamos a seguir jugando, vamos a jugar 18 innings, no importa. Pero ese es el equipo relativamente. Lanzadores, yo diría que hay muchos, ¿no? Hay muchos lanzadores buenos en la pelota. Lanzador abridor, Juan Carlos Pulido. Tenemos muchos lanzadores de los tiempos de antes también, pero increíble. O sea, ¿quién lanzaba en las finales? Juan Carlos Pulido. ¿Quién lanzaba en un juego de round robin? Juan Carlos Pulido, ¿me entiendes? ¿Y quién ganaba esos juegos? Juan Carlos Pulido. Entonces, tú no dejabas de nombrar a ese jugador cuando veías una final Caracas Magallanes o algunas finales de otros equipos, ¿no? Que lo llevaban de refuerzo también con los Tigres de Aragua, ¿entiendes? Yo también tuve pitches zurdos en mi equipo buenísimo, Ricardo Palma, Horacio Estrada, ¿me entiendes? O sea, te puedo nombrar, puedo seguir hablando, yo creo que mi equipo tendría como 100 jugadores. Y tiene que meter en ese equipo a Juan Carlos, porque si no... Correcto. Bueno, el Guti tengo que meterlo, porque si no, imagínate, después no me da like por ahí. Por allí, el último mensaje que te puso muy buen live, y abajo te dice, para que no digas nada, que te estoy picando tu torta. ¿Ah? Sí, ese es un picatorta, él lo sabe. Mira, Dani, muchísimas gracias, brother. De verdad, un gran honor. Por ahí se está conectando Omar Vizquel. No le voy a decir que se para mí un orgullo. Que se conectó y... Estamos terminando, pero no importa. Mira, esas vivencias que nos dejaste en el béisbol, con esa maquinaria púrpura, creo que nadie la olvida. Yo te iba a hacer una pregunta de que si te dieran la oportunidad de subir a un Hall de la Fama del béisbol venezolano, ¿cuál camisa utilizarías, no? Imagínate, o sea, de todos los que queremos que entre a ese Hall de la Fama, hoy en día, la pregunta es, ¿quién quieres que esté en el Hall de la Fama? No, ¿Ah? No, ¿qué camisa? De Dani Sandoval. Oh, ok. Entre Zulia, Tiburones, ahora se llevaría para un Hall de la Fama. No, yo diría que mis mejores momentos estuvieron con el equipo de la Maquinaria Púrpura, Pastor de los Llanos. De verdad que, como te digo, me hubiese encantado que ese equipo siguiera un legado allí en la ciudad de Carigua. Relativamente los dueños que compraron ese equipo tuvieron otras expectativas, ¿no? Y lo llevaron hacia Margarita. Están ahí, como quien dice, tambaleando en esa sede, pero de verdad que mis mejores momentos estuvieron allí, mis mejores experiencias. Como jugador, como amistades, o sea, tener amistades allí en la gerencia, en muchos aspectos, ¿me entiendes? Yo creo que sería esa camiseta. Así. Bueno, Dani, brother, podemos pasarnos a 8 horas aquí. Hablando de béisbol. 9:42 en Venezuela, 11:42.
Ya mi madre está dormida ya hace rato. Y tiene más de 20 personas ahí conectadas echando cuentos. Nada, brother, darte las gracias por la oportunidad. Como te dije, básicamente conocer un poquito más de ese Dani Sandoval beisbolista. Y bueno, el honor siempre es grande que hayas pertenecido a nuestro béisbol, a todas esas grandes hazañas, a todos esos grandes momentos. Y bueno, saber que te mantienes ahí firme y esperas. No, ahora mismo soy fanático, pues, ¿me entiendes? Ahora uno se convierte en fanático relativamente también. Ahora, ¿qué es más fácil, ser fanático o ahora que ves el béisbol desde ese punto de vista? Siempre detrás del home, uno como que se convierte más en manager, ¿me entiendes? O sea, ya por haber sido fanático uno lo disfruta más, uno como que critica más, uno como que quiere que más se hagan las cosas, como que, bueno, mira, está fallando allí, pero bueno, ¿sabes? El jugador tiene que respetar esas acciones y decisiones que toman jugadores o managers dentro de un equipo. Sí, claro, sobre todo poder entenderlas, Correcto. porque alguien no diría en algún momento, bueno, pero Dani le hizo swing a esa bola baja. Correcto. Si eso se veía que iba abajo, porque el pitcher anda regado. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, claro, se ve muy fácil, ¿no? Pero digo, detrás del home hay muchos managers. Ahora mismo me incluyo, o sea, habíamos muchos managers. Pero sí hay que respetar esa parte allí. El que sabe de pelota y el que conoce de pelota, yo creo que entiende mucho eso. Así es. Y disfrutar al máximo ese deporte que, a pesar que ha cambiado mucho, creo que, bueno, sigue siendo igual de emocionante. Como hay gente que dice, bueno, que el béisbol lo están matando con tantas reglas. No creo que yo digo que ahora esté viendo hockey. Han cambiado muchas cosas, pero el béisbol sigue siendo ese béisbol sabroso que todos conocemos, ¿me entiendes? El que le gusta este deporte entiende esos cambios, lo que se han ocurrido. Concuerdo con algunos, no concuerdo con otros, ¿no? Pero yo digo que se sigue disfrutando al máximo. Así es. Muchísimas gracias, brother. Un gran honor para todas las personas que estuvieron conectadas. Muchísimas gracias. Este live lo vamos a dejar conectado aquí en la página y lo vamos también a enviar a la tuya y lo vamos a tener también por YouTube conectado. ¿Ok? Mira, muy agradecido con esta experiencia y de verdad que por tomarte el tiempo. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y bueno, que sigan los por allí. Ya viene todavía el de Shane Victorino con Dani Sandoval. O el Bobo G. Dale, pues. Muchas gracias y gracias a todas las personas que se conectaron. La semana que viene vamos a estar con el ex Grande Liga venezolano Oscar Hernández, catcher de los Arizona Diamondbacks. Gracias. Muchas gracias, Joel. Cuídate. Dani, y la pasamos perfecto. Un abrazo. Muchas gracias. Dale, gracias.